El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad, cada lunes a las 11 horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos y todas, las 11 de la mañana con 5 minutos y estamos ya dando inicio a nuestro Señal UCT, el programa que es producido por el equipo de comunicación y medios de la Universidad Católica de Temuco. Como cada día, lunes, Alejandra Riquelme, José Manuel Brito, Esteban Molina, Misael, que también está, y todo el equipo, por supuesto, de la dirección acompañando la realización de este espacio. ¿Cómo están, chicos? Para el inicio de la semana. Bien, súper bien. Estuvimos también la semana pasada compartiendo acá. Se viene muy cargado este segundo semestre, ya lo decíamos, finalizaron las vacaciones, pero comenzamos de inmediato con ánimo y con grandes noticias también. Nuevas carreras para la universidad y también con invitados de primer nivel, como siempre. De primer nivel. Hoy parten las clases, nuestros estudiantes parten ya su segundo semestre académico, así que ánimo para ellos, ¿no es cierto? Una especie de super lunes, ¿no? ¿Sí? Para la Universidad Católica de Temuco, retornando a los estudiantes a este segundo semestre del año 2023. Claro, les deseamos los mejores resultados ahí a cada uno de ellos. Un abrazo para todos los equipos académicos entonces que están iniciando hoy ya sus actividades. Hoy queremos compartir con ustedes un tema y conversar con un experto sobre una preocupación que en general se concita en todos los hogares de Chile y que tiene que ver con la automedicación. ¿Cuáles son los riesgos de la ingesta de fármacos que no está informada o que no es, por ejemplo, con una receta? ¿Cuáles son los medicamentos que más se toman y qué pasa? Efectivamente, es muy complejo si te tomas un paracetamol, no se te pasó el dolor de cabeza y te tomas 2, o después alguien te dice, no, mejor otro. Claro, el gramo. El gramo, claro, ¿no? Y el que es ¿cómo se llama? Efervescente. Que es efervescente, sí, que es más efectivo. Todas las recomendaciones de las tías, las abuelitas, los amigos, las amigas. Hoy día vamos a desmitificar varias cosas porque estamos en el estudio y le queremos dar gracias por estar con nosotros al jefe de la carrera de Químico y Farmacia de la Universidad Católica de Temuco, Francisco de la Fuente. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por estar con nosotros acá en Señal UCT. Gracias a ustedes por invitarme. Buen día a todos y a todas. Cierto, sí, aquí con la carrera de Química y Farmacia, cierto, que comienza este 2023 y ya está en pleno proceso, ya como dicen ustedes muy bien, segundo semestre, cierto, así que bien. Iniciando el segundo semestre. Y para poner un poquitito en contexto, bueno, el año pasado cuando hacíamos la difusión de las nuevas carreras y dentro de ellas Química y Farmacia, comentábamos un poco el perfil del profesional. Y me imagino que, a partir de una entrevista que tuvimos para algunos medios institucionales de la universidad, usted nos planteó este tema y esta preocupación que existe, me imagino, desde la disciplina, la automedicación, los riesgos que tiene. ¿Cuáles son, en este caso, los riesgos de enmascarar un poco esta cosa de, no, si esto no es tan malo, entonces lo puedo tomar yo solo sin que me lo medique un profesional? Francisco. Claro, esto es un poco a veces complicado porque los medicamentos en general las personas a veces creen que hay algunos que no hacen problemas y otros que sí lo hacen, pero lo cierto es que todo medicamento puede tener problemas, no hay medicamento inocuo. Ya. Entonces, a veces dicen, no, porque yo tomo una vitamina, la vitamina no va a hacer ningún problema. Es que la vitamina le puede generar algunas circunstancias, porque a lo mejor hago una hipervitaminosis y se me va a complicar la cosa. Porque no voy a saber la dosificación, porque hay otras sustancias. Nosotros normalmente en nuestro alimento, el tema nutritivo, también captamos nuestras vitaminas. Entonces, si vamos a agregar un suplemento a algo que no necesitamos, va a ser una complicación. A veces nos pasa muy común con la vitamina C. Sí. Que a veces hasta en las micro la venden. Sí. Claro, o sea, eso es una cosa. Sí. Y lo otro es, a los niños les gusta, dulcecita, y uno dice, ya, pero si es vitamina C, sí, es como lo mismo que le podría dar en una fruta.
Entonces, ¿por qué no elegir la fruta a lo mejor? Sí, ¿No no, es indudable. Y ahora, es cierto, ahí, mire, tocar un tema, por ejemplo, en el caso de los niños, la legislación tuvo que cambiar a los productores de productos medicamentosos, de que no podían colocar, a veces colocaban elefantitos, figuras animales y cosas así, como hace un poco atrayente para los chicos. Entonces, eso tuvo que eliminarse porque no son caramelos, no son dulces, entonces son medicamentos. Entonces se eliminó esa muy disposición. ricos, digamos así, de sabor. Claro. Pero eso es lo que el niño necesita en el momento. Indudable. Y ahora, claro, hay periodos importantes, ¿cierto? Cuando estamos ahora en la época de invierno, todos quisiéramos tomar vitamina C, que estamos tratando de alguna manera de cuidarnos de que no nos enfermemos, nos resfriemos, pero hay límites para todas las cosas. Así que yo creo que eso es lo importante. Ahora, en el tema de la automedicación, el concepto ha ido cambiando en el tiempo. Porque antes la automedicación de por sí, decir automedicación era una situación ya negativa, partidos. Pero la Organización Mundial de la Salud de alguna manera ha ido cambiando ese concepto, porque también las personas hemos crecido culturalmente en educación y otros aspectos que podemos entender algunas situaciones y manejarlas nosotros, sin tener que un profesional estar constantemente detrás de nosotros. Entonces creó este concepto de alguna manera que viene a ser como una automedicación informada, pero que se catalogaría mejor como una automedicación responsable. Muy bien. Entonces, ahí en ese rango es que estamos. ¿Y cómo llegar ¿Cuándo es responsable y cuándo no lo es? ¿Cómo llegar a convertir esta automedicación en una automedicación responsable? Bueno, justamente por la información. Esto siempre parte de la información, la parte educativa, la parte de comprender que los medicamentos tienen ciertas formas y incluso formas especiales de administrarse. Existe una cosa que es la dosificación. Por ejemplo, si nosotros decimos un medicamento ya paracetamol de 500 miligramos, sí, su dosificación de 500 miligramos, pero la dosis sería cuánto me lo doy, ¿cierto? Uno cada 8 horas son un gramo y medio en el día, ¿cierto? Entonces, se fijan, esa es la dosis. Entonces, el tema es que, como dijo un muy antiguo toxicólogo, antiquísimo, dijo, bueno, si lo que hace al tóxico es la dosis. Entonces, a veces tenemos que preocuparnos de la dosis. Y detrás de la dosis es quién la dio. Claro. Entonces, claro, si hay situaciones en que los facultativos que tienen, me refiero a quienes pueden prescribir un medicamento, son aquellos que realmente de alguna manera van a dar cuál es la condición que tiene que administrarse o no ese medicamento. Y a veces ahí es donde entran nuestros problemas. Nuestros problemas comienzan cuando a veces nos da una prescripción para una situación puntual. Esa situación puntual, llegado a un minuto, es superada, pero a veces nos sobran o nos restan algunas cantidades a veces, y ahí las guardamos. ¿Y dónde las guardamos? Sí. Claro. Las guardamos en el botiquín de casa, del hogar. ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo? Y el botiquín de casa es otro problema, porque los medicamentos tienen condiciones especiales en las cuales tienen que almacenarse. Sí. Y el botiquín lo permite, lo está dando situación. ¿Dónde está instalado el botiquín? ¿En qué condiciones están los medicamentos dentro de ese botiquín? ¿Cuánto tiempo han estado ahí? Claro, muchas veces sin caja, me imagino, entonces la fecha de vencimiento. Se te pierde la caja, claro, y no pueden guardas el sachet nomás, no te acuerdas. Oye, pero me lo dieron a mí alguna vez, parece para, no sé, el dolor de oído. Y claro, las gotitas pasa mucho, con las gotitas que quedan eternamente, como que esas no van a vencer nunca. Y vos no puedes encontrar el vencimiento que tiene esa caja, porque a lo mejor se perdió y te fijas y ahí quedamos. Claro, el prospecto también con los efectos secundarios también. Claro. Exacto. Bueno, ahí es el tema justamente que yo creo que es importante cuando hablamos de automedicación. Porque también, claro, es cierto que también las farmacias donde uno expende, nosotros tenemos la posibilidad de comprar algunos medicamentos que son, digamos, de acceso libre. Claro. Como el más común, ¿cierto? El paracetamol. Es bastante común. Pero eso no significa que nosotros podamos comprarlo libremente, que podamos utilizarlo o consumirlo
en la forma libremente. ¿Por qué? Porque hay una dosis determinada. Después de una dosis que no corresponde, ya empezamos a recibir los problemas que puede tener el paracetamol. Y nosotros sabemos, está la literatura clara de que una sobredosificación de paracetamol vamos a estar con un problema hepático. Entonces se sabe ya. No es necesario que nosotros tengamos que ir a investigar estas situaciones, ya están. Entonces hay que tomar esas precauciones. Y sabes que hay una cosa re interesante a veces, porque... y esto es común, por ejemplo, una persona tiene un dolor de cabeza. Vamos a poner un ejemplo así para que los oyentes lo entiendan, esto que es tan interesante. Dice, por ejemplo, tengo un dolor de cabeza, entonces me tomo un paracetamol. Y bueno, no me hizo mucho, qué sé yo, me tomo otro, ¿cierto? Y voy a cubrir, voy a hacerlo bueno. Llevamos 2 de 500, sí, ¿no es cierto? 4 horas, ya vamos a hacer eso. Pero dice, tampoco me hizo efecto. Esto es jaqueca. En el botiquín tengo un medicamento para la jaqueca. Para la jaqueca. Entonces, tiene paracetamol. Claro. ¿Te fijas? Claro. Normalmente los productos que son medicamentos tienen paracetamol. Entonces, la persona está sobredosificándose. Fíjate. Entonces, ese es el problema. Muchas veces es claro que los medicamentos traen 2 o 3 principios activos y alguno de esos principios activos ya me lo puedo haber administrado en el anterior. Es ahí donde se invita a la comunidad, Francisco, a yo debo confesar, no siempre lo hago, sobre todo con los remedios que están asociados a los hijos. Yo creo que uno lo hace más, leer las instrucciones, la dosificación, cumplir la dosificación al pie de la letra, pero de repente, no sé, te dan antibióticos, te los tomaste a las 7 de la mañana, un día te lo tomaste a las 11, un día te lo tomaste, cambias el horario, lo que significa que muchas veces a lo mejor eso puede incidir en el resultado que el medicamento tenga en la dolencia que está sufriendo, y ahí es donde uno empieza a ponerle un poco más de otro medicamento o sumar la dosis. Estudiar, educar a la comunidad en base a leer efectivamente cuáles son las indicaciones en la ingesta de los alimentos es una buena recomendación. Eliminar, por ejemplo, los que sobren. ¿Cómo se puede orientar? Yo creo que todo este tema siempre va a pasar por un tema educativo, siempre. Y acá tenemos que ver cuáles son los recursos que tiene esa persona para ver esa respuesta. Y parte de base, porque justamente nosotros somos una universidad que creó una carrera que se llama Química y Farmacia, y de ahí salen profesionales que son químicos farmacéuticos. ¿Y qué hacen los químicos farmacéuticos? Bueno, apoyan ese tipo de situaciones, que esas preguntas y esas que nos estamos haciendo, esas respuestas las tiene un químico farmacéutico. ¿Dónde encontramos el químico farmacéutico? En la ciudad, lo encontramos en la farmacia, pero con una facilidad. Y fíjese que actualmente el farmacéutico no cobra por dar esas respuestas. Uno consulta, pide hablar con el farmacéutico, y él le contesta esas preguntas en forma gratuita. No sé si tan gratuita, porque hay otro camino ahí, pero por lo menos en primera instancia sí, uno puede decidir si compra o no compra después, pero uno tiene la posibilidad de acceder a un profesional. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los recursos profesionales son escasos. Entonces, si nosotros por cada situación tuviéramos que ir al médico, imaginen las complicaciones, ¿cómo generaríamos una presión sobre los servicios determinados a los cuales vamos a ir, ya sea en la atención primaria o secundaria, donde vayamos a ir? El costo que tenga esa persona para darse una respuesta, que a lo mejor se la puede dar otro profesional de forma rápida, y si no, tiene que ir a consultar a un médico, tiene que hacer todo su proceso, ¿cierto? Porque hay que pagarlo, qué sé yo. Entonces, o a veces acceder, aunque sea gratis, a ese médico, pero tiene que hacerlo con un gasto de tiempo, de muchas cosas. En cambio, si se toma esto en consideración, que tiene esa facilidad de poder consultarlo, bueno, debe utilizarlo. Ahí hay una primera situación. Ahora, a veces las respuestas no son muy fáciles. Por ejemplo, cuando estamos diciendo un tema, de una persona dice, yo tengo una infección, ¿por qué en la farmacia no me venden el antibiótico? Yo necesito el antibiótico, que estoy con una coriza, qué sé yo, bueno, estoy complejo. Y eso puede ser una gripe, o puede ser una influenza, que todo.
el antibiótico no tiene efecto ahí en eso, no porque son gérmenes distintos. La gente asocia como que el antibiótico es el salvador de todo. Universal. ¿No es cierto? Sí. Como hace muchos años en la historia siempre también en la medicina hemos buscado el antídoto universal. Tampoco, ¿cierto? Pero esta es la misma situación. Entonces ahí importa, porque si la persona logra que le expendan o le dispensen un antibiótico en ese tipo de situación, lo que vamos a crear un problema para el futuro, porque ese medicamento al no ser efecto va a crear resistencia, y cuando yo quiero usarlo realmente en el que corresponde, no va a ser no va a ser efecto. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. ¿Se vio? Estamos teniendo una entretenida e interesante y educativa conversación con el jefe de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Católica de Temuco, hablando sobre la automedicación, una preocupación para la ciudadanía, pero en especial, y lo hemos comentado en algunas entrevistas que ha brindado profesor, es porque el consumo sin control, sin información de ciertos medicamentos, pueden afectar, por supuesto, a la población. ¿Y qué pasa en poblaciones como la nuestra, donde hay enfermedades que están registradas ya a nivel nacional, como el cáncer, que un cáncer estomacal principalmente? Tenemos altos indicadores acá en nuestra región. Entonces, si combinamos las dos cosas, es más complejo aún. Entonces, la prevención para ese tema es muy importante. Claro. Bueno, y para poder saber si una persona está entrando en una situación con esa, tenemos que tener los signos o síntomas, porque si no los tiene no va a acudir al facultativo respectivo o al centro de salud. Entonces, a veces algunos medicamentos, pues claro, pueden esconder una situación. Y claro, se da en el caso, uno de los casos que es bastante conocido, con los antiácidos. Se da bastante, porque la persona, uno de los problemas y signos que va teniendo con estas patologías que se van complicando después, es una fuerte acidez o puede tener reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿y ella qué hace? Entonces se consigue un antiácido o usa la muy conocida sales de frutas, claro, y en fin, y todos los antiácidos y las cosas que conocemos. Entonces, y a veces llega un poco más adelante con otros medicamentos que son derivados, como la famotidina, alcanza ese nivel, que son ya más específicos para eliminar la acidez, pero todo ello va de alguna manera disminuyendo la posibilidad de que la persona se dé cuenta y dice, bueno, a ver, si yo tengo muy frecuente esto, ya no es una situación que se da en ciertas ocasiones con ciertas comidas, con ciertas ocasiones, algunas opíparas comidas también nos pueden provocar los problemas a los sanos. Entonces, pero eso no es la frecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando es muy frecuente, la persona tiene que entender que no puede seguir automedicándose, claro, con ese tipo de fármacos. Podríamos decir, no son tan dañinos los antiácidos, ¿cierto? También podríamos decir eso, pero en la condición y contexto que nos estamos refiriendo, podría ser dañino. En abuso y en exceso, al final todo va pasando la cuenta. Todo, claro. Y también hay un tema súper interesante, porque cuando uno va a médico, y sobre todo cuando hay alguna cirugía o hay alguna intervención médica, a uno le preguntan, ¿es alérgico a algún medicamento? Y uno muchas veces no maneja tampoco esa información, y también hay en ese desconocimiento, muchas veces tomando un medicamento prestado, entre comillas, recetado por un amigo, oye, esto me dijeron que me podía servir, puede al final no ser tan útil. Me pasó a mí en alguna oportunidad que andaba un poco alérgico y me dieron una clorfenamina. Y yo andaba zeta todo el día, porque nunca había tomado clorfenamina en mi vida. Entonces, me tomé la clorfenamina y en mi ignorancia... Yo tengo otra mejor. No, yo creo que la mayoría compartimos no, hay una mejor. Sí, tienen que haber varias. Pero pasa, después pasa la cuenta. Sí, claro, lo mío fue algo cotidiano, no me afectó, pero cuando si uno me no tocaban sabe, horas de manejar, por ejemplo, hubiese sido peligroso. Complejo, pero cuando uno no sabe, efectivamente, uno asocia a el antibiótico, infección. Claro. El omeprazol, si te duele la guata, sí. Entonces, uno tiene como en la retina ciertos medicamentos genéricos que de repente tú vas a la farmacia y dices, no, sí, pero te dan que es un poco mejor, que es recubierto. Claro. Pero al final los riesgos se van sumando, porque uno va también traspasando entre los conocidos, claro, entre los círculos, esta automedicación no informada, como decía el profesor, que es la que termina generando el daño. Pero un buen ejemplo, el que acabas de dar, porque ahí se puede demostrar que
yo ese mismo medicamento lo puedo usar en una condición que puede ser diferente, que no es la alergia. ¿Te fijas? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, hay una forma que se llama cinetosis, que significa que cuando las personas se suben a un vehículo, bueno, se marean muy rápidamente. O suben a un avión, y algunos se marean, ¿cierto? Bueno, hay antihistamínicos que se aprovechan de sus circunstancias de producir somnolencia y eso hace que la persona no se maree durante el viaje. Entonces, ahí estamos usando la condición que tiene el medicamento de forma distinta, no como antihistamínico, sino por su efecto de generar la somnolencia. Indudablemente que aquí, bueno, los antihistamínicos son clasificados de diferentes maneras, es uno de las primeras generaciones, y claro, los de primera generación tenían más reacciones adversas que los de actuales, como está planteando, que por ahí tiene uno guardado bajo la manga, ¿cierto? Que no lo tiene. No, entonces, pero ya mandé a que lo votaran, que lo eliminaran. Los de nueva generación no tienen ese problema de la somnolencia. ¿Te fijas? Entonces, importa mucho, acabas de decir una cosa también importante. ¿Cuál es la actividad de la persona que le está administrando el medicamento? Entonces, por ejemplo, es un conductor de taxi que conduce gente. Imagínate un conductor de bus, por ejemplo. Un conductor de bus, o una persona que tiene que trabajar con maquinaria en una construcción de un edificio. Bueno, esas cosas ya pueden provocar problemas mucho más serios. Entonces, depende mucho de estos contextos, ¿cierto? Del tipo de patología, para qué lo quiero. Y por eso es que tiene que haber una persona que conozca bien ese tema. Y es complejo porque son medicamentos que uno puede encontrar y que puede comprar fácilmente y que uno no sabe también si puede ser alérgico. A mi mamá le pasó hace un par de años con un antigripal, por ejemplo, que tenía pseudoefedrina. La pseudoefedrina en realidad es como súper útil, yo creo, para este tema de las gripes, ¿no? Pero ella es alérgica a la pseudoefedrina y sin saberlo, un amigo también le dio un antigripal con pseudoefedrina y pero terminamos todos en el hospital esa noche. Y esperemos que tu mamá no haya sido hipertensa. Hipertensa también, hipertensa. Sí, así mismo. Así que sigamos sumando. Como nos damos cuenta, queridos y queridas auditores, esto es algo de lo cual nadie está ajeno. O sea, es una que lance la primera piedra el que no se ha tomado un remedio sin receta ni orientación y a la cual tiene guardado hace mucho tiempo, que se acuerda que esa cajita amarilla parece que le servía para el dolor de oído, entonces vamos suministrándola. Eso debiera empezar a cambiar, y debiera empezar a cambiar primero por una responsabilidad personal de los núcleos familiares, pero también, y la universidad también así lo asume, como una responsabilidad social de la universidad de formar profesionales que puedan irte orientando. El profesor de la Fuente nos dio un súper buen ejemplo y que tiene que ver con que el profesional químico, farmacéutico o química farmacéutica está también disponible para poder orientar. Cuando hay alguien que tiene una duda, mira, tengo este medicamento, llévelo, a lo mejor puede consultarlo. Me imagino que eso va a ser parte del sello que van a tener nuestros profesionales de orientación, de educación, de guía a la comunidad. No, indudable que lo que estamos pretendiendo, y sobre todo en el actual perfil de ingreso, es el tema de la salud comunitaria, ¿cierto? Es un aspecto importante. Pero yo diría que siempre todo eso se reúne en hacer la salud más humana. Entonces, ese es el punto central. Yo creo que la filosofía que debiera tener siempre una carrera de la salud, y nosotros a eso nos orientamos, es ese tema, una salud más humana. Porque hay una situación bastante clara, hay necesidades, las personas tienen necesidades, y de ese tipo, sobre todo del manejo de este tipo de sustancias. Piensa ya el botiquín, pero la persona también podría decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué hago con el botiquín? ¿Dónde boto todas estas cosas que tengo dentro del botiquín? ¿Qué hago? ¿O dónde lo entonces hay toda una situación hoy día, y que va a haber que ir avanzando, y por eso tienen que venir los nuevos profesionales viendo cuáles son las situaciones que tienen que abordar en el futuro. Aquí estamos abordando la situación humana de la persona, pero la persona vive en un entorno, en un ambiente. Ahora tenemos que ver qué tendremos que hacer en el ambiente. A lo mejor vamos a tener que preocuparnos cuál es la disposición final de los fármacos del botiquín. Entonces esas cosas va a haber que ir analizando. El profesional tiene mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer y mucho por conversar sobre este tema. Ya para un próximo programa en que invitemos a don Francisco de la Fuente, le vamos a preguntar ¿dónde guardar el botiquín? ¿Qué debe contener un botiquín intradomiciliario? ¿No es así? Y después, ¿qué hacemos? ¿Dónde y cómo eliminamos los medicamentos que, señora, señor, no debe ocupar libremente?
¿no es cierto? Ese es el ejemplo, el mensaje de hoy. Hay tantas cosas que podemos abordar y también hacer muy criteriosos con lo que vemos en redes sociales. A veces esos trucos que enseñan en TikTok, hoy haz esto y te va a pasar el dolor de garganta. O para adelgazar, así que, lo típico para adelgazar. A poner mucho ojo y tener criterio también con ese tema. Tener criterio, entonces. Muchísimas gracias, Francisco de la Fuente, jefe de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Católica de Temuco. Hoy conversando sobre los riesgos de la automedicación no informada. Más adelante vamos a estar conversando y, señora, señor, si usted tiene de repente alguna duda, nos envía sus consultas y a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo, podemos compartirlo ahí con el jefe de carrera o crear un nuevo ciclo ahí de automedicación informada. Podríamos generar un espacio. Creemos un espacio, un lunes a la semana, al mes, podemos hablar de temas de salud para esta disciplina. Muchísimas gracias, Francisco. Ahora viene la primavera, que es una época igual. No, y se viene la alergia, podemos estar todo el año, ¿no es cierto, Nico? Pero tenemos que ir a nuestra pausa comercial y ya estamos de regreso en Señal UCT. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos de regreso en Señal UCT por todas las emisión, por todas las señales de Radio El Conquistador en nuestra región de la Araucanía y por supuesto trabajando siempre con el equipo de comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco. José, conversamos con el jefe de la carrera de Química y Farmacia, una interesante conversación, nos dejó ahí pensando en varios temas que pudiéramos plantear nuevamente. Muchísimo, muy actual de cómo tomarse este tema de la salud que es tan importante, pero de manera sí personal, pero de una manera responsable, ¿no? Es muy importante empezar a ser responsable con el tema de los medicamentos. Yo creo que a todos nos pasa o nos ha pasado de alguna u otra manera, pero lo importante no solo es con los medicamentos, sino que también otro tipo de terapias, ¿no? Así es. Le vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada qué tan responsable es ella con el uso de los medicamentos. Porque en el área en el que ella trabaja es también una preocupación. Y es una preocupación que nos atañe a toda la sociedad y que tiene que ver con la salud mental. La salud mental como una gran temática que tiene diferentes factores que inciden en el desarrollo de algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad. Y para eso, y para conversar sobre ese tema y un trabajo en conjunto que la Universidad Católica de Temuco, con otras instituciones también, va a realizar con un medio de comunicación regional, una campaña que se denomina Juntos por la Salud Mental. Para ello hemos invitado a la psicóloga Ana Barrera, quien ha estado con nosotros antes también acá en nuestro programa y siempre es una gran amiga del Señal UCT, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de salud mental y poder llegar a distintas poblaciones. Cuéntame, Ana, partamos por la base. Describamos qué es la salud mental, para que todos podamos entender de lo que estamos conversando. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar donde nosotros podemos hacer frente a los distintos estreses que tiene la vida y también podemos funcionar adecuadamente en nuestro trabajo, en nuestros estudios y llevar unas relaciones saludables con las personas que tenemos más cercanamente, ya sea en la familia, en el trabajo y en nuestra comunidad. No necesariamente excluye a las personas que tienen alguna patología de salud mental. Podemos tener salud mental aun cuando tengamos algún problema de salud física o mental. Es un estado más bien subjetivo de bienestar que evaluamos en distintas áreas de nuestra vida. Y me imagino que esta salud mental es importante para el desarrollo de todas nuestras actividades, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de mantener esta salud mental, este bienestar del que nos habla? Efectivamente, la salud mental es el motor de nuestra vida. Si no nos sentimos bien, vamos a tener quizás un rendimiento menor en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, vamos a tener problemas quizás con nuestros vínculos más cercanos. Por lo tanto, aun cuando quizás no se visibiliza en algunos momentos
tratamientos como la prioridad, debería ser la prioridad tanto como la salud física. La salud en general es nuestra prioridad, es nuestro motor de vida para poder hacer todo lo que nosotros planificamos en nuestro proyecto de vida. ¿Y cuándo debiéramos tener ahí una luz de atención? ¿Cuándo algo debiera llevarnos a pensar? Porque tú dices, uno puede tener cierta enfermedad, uno puede tener a lo mejor algún factor externo en el trabajo, alguna complicación, algún estrés al nivel personal, emocional, que es parte de la vida y que me imagino que eso también se aprende como a llevar. Pero ¿cuándo debiéramos tener así como una luz que nos diga, oye, mira, es necesario a lo mejor acudir a un profesional porque esta salud mental puede verse afectada de alguna forma? Es una muy buena pregunta. Generalmente los psicólogos recomendamos asistir a un profesional de la salud mental, a un psiquiatra, psicólogo, médico familiar, que también en los servicios de salud atienden esta área, cuando notamos un cambio significativo en nuestro diario vivir. Por ejemplo, no nos queremos levantar, nos cuesta de sobremanera realizar nuestras actividades diarias como ducharse, alimentarse, estamos más irritables, por ejemplo, dormimos más o dormimos menos, y también, por ejemplo, cuando nos alimentamos mucho más por ansiedad, por ejemplo, en general cuando hay una irrupción muy importante de nuestro diario vivir, y sobre todo una bandera roja, quizás la línea roja o la luz roja, si pensamos en un semáforo, es cuando tenemos ideación suicida, es decir, estamos pensando en no seguir más con nuestros proyectos, atentar con nuestra vida, no puedo más, o cuando, no claro, puedo salir. Exactamente, o cuando quizás nuestra vida perdió el sentido. Ahí sí o sí tenemos que acudir a un profesional de la salud para buscar ayuda lo más pronto posible y generar un abordaje y un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son, a ver, tú nombraste diferentes profesionales del área de la salud, ¿no es cierto? El psicólogo, el psiquiatra, los mismos médicos familiares en toda la atención primaria, que también pueden dar algunas orientaciones. Si yo me siento en un momento en el que creo que hay a lo mejor toda mi vida se está colapsando por todos lados, ¿no es cierto? O a lo mejor hay un área que yo no logro manejar. ¿Cuál es la recomendación? ¿Asistir primero a un médico en particular, al psicólogo y después el psiquiatra? ¿En qué momentos debo tomar esa decisión y cómo debiéramos, cuál debiera ser como la línea? A lo mejor primero el médico familiar, que me diga, mire, sabes que a lo mejor necesitas un profesional con mayor capacidades o herramientas para atenderte. Claro, quizás la respuesta más rápida sería un psicólogo. Sin embargo, los servicios de atención primaria tienen su protocolo, entonces generalmente los recibe un médico familiar que deriva a los especialistas que él o ella estime conveniente. Entonces, en el sistema de salud público va a ser ese el protocolo, pasar por un médico familiar y luego, sí o sí, si demuestra indicadores de un problema de salud mental, se va a derivar a un psicólogo o un psiquiatra. Pero, por ejemplo, en la atención privada uno puede ir directamente o solicitar un servicio de atención psicológica. O también algunos psicólogos o psiquiatras atienden por FONASA también. Entonces, sí o sí tiene que ser un profesional de la salud mental, psicóloga, psicólogo, psiquiatra, pero también algunos médicos familiares están especializados en salud mental y pueden dar algún tratamiento farmacológico. Estos mismos tratamientos farmacológicos, veníamos hablando también del uso poco criterioso muchas veces de los medicamentos, pero pasa que en estos mismos servicios de salud pública se dan estos antidepresivos, por decirlo de alguna manera, ansiolíticos, pero estos solos no complementan el tratamiento, sino que también tiene que hacerse una terapia en paralelo, ¿no? Exactamente. La evidencia científica ha demostrado que, por ejemplo, cuando tenemos una depresión instalada, un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, por ejemplo, la terapia que utiliza tanto los fármacos como la terapia psicológica es lo que mejor funciona para trastornos ya que están instalados. Entonces, sí o sí, una terapia dual con estas dos intervenciones es lo más efectivo porque, claro, los medicamentos nos pueden ayudar, por ejemplo, a estabilizar el ánimo, a sentir menos ansiedad, pero no necesariamente van a resolver el problema de origen, que puede ser muy diverso y multifactorial, como por ejemplo un problema de pareja, un problema familiar, un problema, por ejemplo, de deserción estudiantil. Entonces, sí o sí tenemos que también tener o alcanzar las herramientas para poder afrontar de mejor manera el problema que probablemente está motivando un problema de salud mental. Y esos factores que pueden incidir en generar este problema,
pueden ser factores de diferentes ámbitos. Exactamente. Pueden ser problemas familiares, por ejemplo, algún desencadenante como, por ejemplo, terminar una relación de pareja, no tener, por ejemplo, un trabajo estable, tener quizás algunas dificultades, por ejemplo, no sentirse quizás tan cómodo en un trabajo, por ejemplo. Pueden ser de diversa índole, solo que no necesariamente a todas las personas les va a afectar de la misma forma el desencadenante. Eso es súper importante reconocerlo, Ana, porque muchas veces uno dice, ya, pero ¿sabes qué? O sea, ¿cómo no va a poder superar eso? ¿Cómo? Entonces, cuando generalmente uno no ha pasado por una situación así y no entiende este proceso del cual tú nos estás hablando, a veces es difícil que tu entorno lo entienda. Y eso, me imagino, va gatillando también una cosa más, que va incorporando con mayores fuerza esta sensación que te cuesta salir, que te cuesta sacar un poco adelante, ¿no? O hablar de que realmente tenemos una dificultad, un problema de salud mental, o ponerle nombre, o también hablarlo con otra persona. Entonces, la reacción de nuestros entornos más cercanos va a ser fundamental a la hora, por ejemplo, de solicitar ayuda psicológica. Por eso es importante la campaña de la cual vamos a hablar el día de hoy, de poder visibilizar la importancia de la salud mental, porque hablando de la salud mental puede disminuir el estigma asociado a los problemas de salud mental, que no necesariamente siempre van a terminar en un trastorno visible como una esquizofrenia, por ejemplo. Si no, hay problemas como un cuadro depresivo que también son importantes y requieren su atención por parte de la persona y del entorno más cercano. Entonces, sí o sí necesitamos el apoyo de nuestro círculo más cercano, nuestros amigos, familia y comunidad. Una salud mental más positiva, ¿no es cierto? Hay un tema ahí súper interesante que comentábamos recién. No todas las personas lo viven de la misma forma o le afectan igual las cosas. Eso no quiere decir que existen personas que sean inmunes a pasar por alguna crisis en algún momento o llegar a algún tipo de comportamiento que sea o decante en un trastorno o algo de esa naturaleza. Muchas veces estaba hace súper poco leyendo un reportaje sobre el suicidio en los adultos mayores. Personas que resistieron cosas muy difíciles durante toda su vida y que cuando dicen, no, mi abuelo era un roble, mi abuelo no le pasaba nada. Y claro, al final en sus últimos días terminó la persona viviendo una realidad adversa que no se sentía a gusto, que no le gustaba levantarse, donde no estaba motivado para hacer cosas, donde ya se sentía un poco desplazado también, tanto en la sociedad, en su grupo familiar, o se sentía que no tenía competencias para realizar distintas tareas, y que son personas que siempre se vieron muy fuertes, y finalmente eso igual demuestra que todas las personas están vulnerables y estamos propensos también a pasar por diferentes etapas de acuerdo a lo que estamos viviendo. La pandemia fue un poquito esa prueba de fuego para muchos de nosotros, porque nos cambió la realidad, nos hizo estar encerrados a los que nos gusta estar en terreno o salir, movernos. Fue también como una prueba de fuego. En ese sentido, ¿cómo viene esta campaña también después de ya reactivar un poco todos los círculos sociales, reactivarnos en el trabajo, reactivarnos en nuestro diario vivir? ¿Cómo viene esta campaña igual a reforzar un poco lo que significa reacostumbrarnos a distintas tareas? Claro, si bien es cierto que la pandemia fue un hito, una crisis histórica que nos afectó a nivel mundial y que por sobremanera hubo muchas muertes, muchos cambios, mucho desempleo, etcétera, algo bueno que podemos rescatar es que se visibilizó la importancia de la salud mental, porque todos estábamos en condiciones similares de aislamiento, de no poder ver a nuestros vínculos más cercanos, etcétera, donde tuvimos que adaptarnos rápidamente a condiciones que no habíamos vivido nunca. Por lo tanto, se empezó a hablar de salud mental y de los grupos que fueron más afectados. Pero aun cuando hubo mayores grupos de riesgo, como por ejemplo las personas mayores, los jóvenes, los niños, las mamás, por ejemplo, aún así nos afectó a todos de distinta manera. Y eso, como ustedes bien decían, nos da a entender que cualquier persona con la esperanza de 80 años de vida que tenemos hoy día en nuestro país, podemos en algún momento de nuestra vida ser afectados por los problemas de salud mental. Y claro, después de la pandemia ya se visibilizó que hubo un aumento de problemas de ansiedad, de trastornos del sueño, de alimentación, etcétera. Sin embargo, también hay rezagos. No fue fácil adaptarnos, ¿cierto?, después de la pandemia y retomar nuestras actividades. Y también yo creo que otro beneficio es que se ha seguido hablando de la salud mental post pandemia. Ya se instaló como una discusión importante, independiente de si tenemos pandemia
pandemia o no, hay que hablar de salud mental. Por todos los efectos que la pandemia produjo. Pensemos en lo más visible, claro, eran los adultos mayores que quedaron solos y que sin poder ir a visitarlos. O sea, si ya era difícil de repente ir a visitar a los abuelitos, ahora era mucho más difícil porque no se podía. Pero, por ejemplo, también hay un tema con los niños que nacieron en pandemia, que nacieron en un ambiente completamente distinto y que seguramente no ahora, no hoy día, pero quizás en 10 años más van a generar también los temas de socialización. Para los niños muy pequeños es súper complejo porque estuvieron encerrados 3, entonces los toma, tienen los papás que volver a trabajar, los toma y los tienes que mandar al jardín cuando el niño solamente ha vivido cobijado en su seno muy familiar. Ahí también hay una mirada. Entonces, vemos por un lado, como dices tú, los papás, los mamás, pero todos nos hemos visto afectados. Y si a eso le suma esta cosa como natural de que la vida en algún momento tú te puedes ver afectado por diferentes factores, ¿cómo nos podemos preparar, Ana? ¿Cómo podemos generar herramientas que nos ayuden a poder sobrellevar estas situaciones que cuando uno se sienta como que te siente raro, ¿no es cierto? Como que te afecta de alguna forma. ¿Cómo tener herramientas para poder enfrentar eso? Yo creo que es una pregunta muy importante porque generalmente cuando hablamos de salud mental siempre nos centramos en cuando el diagnóstico o el trastorno ya está instalado. Y ahí lo que viene es un abordaje, un tratamiento, remedio, farmacología, psicólogo, etcétera. Pero la salud mental es mucho más allá que patología y tiene que ver con cómo nos desempeñamos diariamente, cómo construimos bienestar en nuestra comunidad, cómo nos relacionamos con otros y podemos prevenir algunos trastornos de salud mental a través, por ejemplo, de estrategias de afrontamiento, de cuidarnos frente a situaciones, por ejemplo, de estrés. El estrés es un factor que puede ser bueno y malo, que a veces todas nuestras vidas tienen estrés. Sin embargo, la forma de afrontar puede ser muy distinta. Hay gente que fuma, que bebe, que se pelea con todo el mundo, otra gente que, por ejemplo, hace mindfulness, relajación, meditación. Cómo nos alimentamos también influye en nuestra salud mental. Si tenemos una alimentación equilibrada, con todos los componentes alimenticios, si por ejemplo dormimos bien, si evitamos situaciones de relaciones más bien tóxicas, que hoy día se habla mucho de eso, también cuidamos nuestra salud mental. Entonces, nuestra salud mental tiene que ver desde que despertamos hasta que nos acostamos en el día a día. No necesariamente tiene que ver con recibir un diagnóstico de un psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos? Por ejemplo, tratar de conciliar el trabajo y también la vida familiar, que yo sé que en esta época es muy difícil, pero hay que hacerlo y por eso se agradecen, por ejemplo, el proyecto de las 40 horas, que viene a complementar y ayudar en algo también a conciliar esta vida familiar y esta vida personal después del trabajo, porque hay vida después del trabajo, debería haber vida después del trabajo. Dormir bien, por ejemplo, si tenemos una enfermedad física, ir al médico, conectarnos o recibir el apoyo de otras personas significativas es importante. Hay gente que vive muy aislada y eso no contribuye a la salud mental. De hecho, es un factor de riesgo para presentar ansiedad o depresión o estrés también. Por lo tanto, la alimentación, el sueño, meditar, hacer ejercicio también contribuye a la salud mental y tener una alimentación balanceada y tener, ojalá, estar rodeado de vínculos significativos y sanos en la medida de lo posible. Tremendas recomendaciones. Yo estaba anotando. Es difícil a veces. Sí. Es difícil la conciliación de la vida familiar. Uno de repente tiene como cada una de sus áreas en parcelas, ¿no es cierto? En la vida, la vida familiar, los hijos, los papás, los padres, la pareja, el desarrollo profesional. Y a veces se te descalabra uno y como que todos los otros se ven afectados, independiente, porque uno como que no sabe cómo enfrentar ese y se te echa a perder todo y ahí como que se te genera la revuelta. La invitación es un poco a tratar de cada una de esas parcelitas tenerlas relativamente ordenadas, ¿no es cierto?, para no desequilibrarte. Y si no, pedir ayuda. Exactamente. Hace muchos años el tema de la salud mental era mal visto, era enjuiciado, ¿no es cierto? Quienes hemos sufrido en algún momento alguna situación de salud mental, nos costó en algún momento reconocerla, compartirla, hablarla, para poder de alguna forma también hacerlo más normal. Si es parte, o sea, si todos llegamos contando, ¿qué te pasa? No, es que me dolió la cabeza. O sea, eso parte de la vida.
Entonces, invitar a nuestros auditores, auditoras, a poder tomar en cuenta un poco lo que nos plantea Ana, esta cosa de poder tener conciencia, ¿no es cierto?, de todos los factores que son importantes para esta salud mental, y cuando no, ir al médico familiar, a lo mejor si se atiende en el sistema de atención primaria, buscar alguna ayuda que tenga herramientas para poder enseñarte, enfocarte, orientarte en este proceso, ¿no es así? Sí, sí. Y también ver, por ejemplo, preguntarnos qué hago para mi bienestar y mi salud mental en el día a día, en la semana. Una acción puede hacer una diferencia fundamental. Por supuesto, si ya tengo un trastorno depresivo, ahí tengo que buscar el tratamiento, pero si quizás hay algo que me incomoda y no necesariamente tengo un trastorno de salud mental, puedo prevenir. Entonces, quizás para quienes nos están escuchando hoy día, la tarea es preguntarse qué puedo hacer, qué me gustaría hacer esta semana por mi salud mental. Comer bien, juntarme con un amigo o amiga que no veo hace tiempo, copuchar, tomarnos un tecito, un cafecito, hacer una meditación de 1 minuto, hacer una pausa activa en el trabajo para que nuestra espalda no sufra, por ejemplo. Distintas cosas que pueden generar un cambio y generar un hábito el día de mañana. Generar un cambio y un hábito. Nos vamos a comprometer, chicos, a sí, nos vamos a comprometer, Nico comprometido también, a que cada lunes, antes de terminar el programa, les vamos a recordar. No les vamos a imponer. No les vamos a imponer porque eso sería mucho. Pero les vamos a recordar, así, ¿cuál va a ser su regalo para su salud mental esta semana? Sí. Solo eso, ¿no es cierto? Hay muchas ideas, hay muchas orientaciones, así que vamos pensando cuál va a ser el regalo que nos vamos a hacer esta semana para nuestra salud mental. ¿Nico ya lo tiene? Sí, ya lo tiene el Nico, está listo el Nico. Ana, muchísimas gracias, como siempre, es súper entretenido, súper interesante poder conversar sobre los temas de salud mental. Este y otros temas van a estar y van a ser parte de la campaña, ¿no es cierto?, que como universidad vamos a realizar junto a otras instituciones para poder hablar de salud mental en el Diario Austral principalmente. Sí, dejamos a todos invitados, a los auditores, a la gente que compra el diario o que lee el diario en redes sociales. Van a ver webinars de distintas temáticas, notas, columnas de opinión. Va a ser una campaña de 3 meses hasta septiembre, donde vamos a estar hablando de salud mental, porque también conocer sobre salud mental no es algo a lo cual todos tengan acceso a información. Entonces vamos a estar bombardeando en los distintos medios para que hablemos y posicionemos este tema, porque es realmente importante y es nuestro motor de vida. Así que totalmente invitados a los webinars, a las columnas de opinión, a escuchar la radio y a hablar también en nuestra familia y en un entorno más cercano sobre salud mental. Vamos a estar compartiendo todas las actividades que se realicen en el marco de esta campaña, en la que participen nuestros profesionales, nuestros académicos, pero por supuesto también todos aquellos que son parte de esta campaña. El compromiso público de la Universidad Católica de Temuco, también de la mano de la salud mental, ¿no es así? Así es. Y nos vamos con el desafío entonces de buscar. Sí. Nos vamos con el desafío. Yo voy a retomar las clases de salsa que dejé y abandoné hace mucho tiempo. Mira, pero qué entretenido. Vamos a volver. Sí, ya, vamos a retomar esas clases de salsa entonces. Ya, yo todavía no sé, pero comer rico me tinca. Sí. Además que es un buen regalo, es un buen regalo. Vamos entonces a invitarlos a regalarse algo esta semana para su salud mental. Les agradecemos como siempre por habernos acompañado a través de la señal de Radio El Conquistador Araucanía. Nicolás, como siempre en los controles, acompañándonos. Muchas gracias. Un abrazo grande y que tengan una excelente semana. Nos encontramos el próximo lunes. Chao, chao. El Conquistador FM presentó Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía.